Bienvenidos al diálogo a la sesión número 30 del seminario Repensar la Bioquímica. Mi nombre es Ana María Islas Cortés y hoy tengo la oportunidad de participar como dialogante junto con la maestra Verónica Gallegos Castro, a quien agradezco su colaboración en la organización de esta sesión. Gracias, maestra Ana María. Es un gusto participar en el seminario Repensar la Bioquímica como docente dialogante en el tema la formación de profesores para la enseñanza de las ciencias, la investigación como herramienta para la construcción de conocimiento pedagógico del contenido, teniendo como invitada a la doctora María Gabriela Lorenzo, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, miembro del CONICET, como investigador independiente en Argentina. Bienvenida, doctora Gabriela Lorenzo. Perdón que interrumpa, no escucho. ¿Ahora sí? Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno, les decía que es una alegría para mí poder compartir nuevamente este espacio y participar en el seminario Repensar la Bioquímica. Sé que han tenido mucho éxito en diferentes jornadas y esperemos que esta continúe con esa línea. Gracias. Antes de empezar el diálogo vamos a ver una breve semblanza de la trayectoria profesional de la doctora Gabriela Lorenzo. Adelante, por favor. Para enseñar ciencias no basta con saber ciencias, pero tampoco con solo saber enseñar. Se requiere un conocimiento profundo de la estructura de las disciplinas con una visión actualizada y dinámica y estrategias didácticas adecuadas para ofrecerles a los alumnos una visión auténtica de su compleja naturaleza. Para ello, se requiere desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente, así como también incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y la sistematización de propuestas. De este modo, la universidad debe afrontar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la profesionalización de la carrera docente, comprometiéndose con la actualización y capacitación permanente de los profesores en actividad. Para ello se propuso el modelo de integración multinivel, una estrategia para el mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje de las ciencias en todos los niveles educativos, con una nueva mirada que incluye la perspectiva del género y la alfabetización científica. Así lo plantea Gabriela Lorenzo en su texto El modelo de integración multinivel para la formación en servicio del profesorado, en el que se señala que el modelo ha resultado una estrategia exitosa a través de actividades y tareas que han servido al afianzamiento de las relaciones entre las personas para estrechar vínculos entre los integrantes de cada una de las instituciones participantes, poniendo en contacto docentes e investigadores, universitarios, con docentes y directivos, y en todos los casos, teniendo presente que los alumnos son los destinatarios de esos esfuerzos. Doctora en Química Orgánica por la Universidad de Buenos Aires y docente autorizada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por la misma institución, Gabriela Lorenzo es investigadora independiente de la carrera del investigador científico del CONICET y directora del programa Ciencia entre Todos, así como del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Actualmente es directora de diferentes proyectos de investigación y extensión con el tema de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, financiados por la Agencia Nacional Científica y Tecnológica, el Ministerio de Educación, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es coeditora de la revista Educación en la Química de la Asociación de Educadores en la Química de la República Argentina y miembro de los consejos editoriales de las revistas Educación Química, que edita la Universidad Autónoma de México, de la International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, editada por Georgia Southern University, y ha publicado cerca de medio centenar de artículos en torno a temas relacionados con el conocimiento didáctico del contenido. Ha realizado diversas traducciones de artículos científicos relativos a su tema de investigación y ha escrito capítulos para libros científicos y libros de memorias. Ha participado en cursos, seminarios y talleres relacionados con la química, los fármacos, la docencia y la investigación.
Actualmente es miembro de la Asociación Química Argentina, del International Center for First Year Undergraduate Chemistry Education de Estados Unidos de Norteamérica y de la European Science Education Research Association. Estimados participantes, recuerden publicar su intervención en el espacio WordPress, donde encontrarán el foro de la sesión 30 para interactuar con nuestra invitada, así como por correo electrónico o por teléfono. Damos también la bienvenida a nuestras sedes conectadas, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, CICIMAR La Paz, SIX Milpalta, UPI Zacatecas, CECIT 6, Miguel Otón de Mendizábal, SEC Campeche, y por internet le damos la bienvenida a todos los colegas de manera individual que se conectan para seguir esta transmisión, como el CECIT 12, CECIT 05, CECIT 10, CECIT 11, UPIBI, y por teleconferencia los colegas del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí. Antes de iniciar con este foro, quiero, doctora Gabriela, presentarme con ustedes. Soy maestra del SIX Milpalta, de la carrera de licenciatura de optometría. Laboro en el Politécnico desde hace 15 años. Imparto las unidades de anatomía del sistema visual, patología ocular, métodos clínicos optométricos, fisiología y bioquímica ocular, entre otras. Ahora sí, quiero iniciar con esta pregunta. Partiendo del concepto de transposición didáctica, la enseñanza consiste en transformar de manera previa el objeto a enseñar. Esta práctica la realiza directamente el docente a partir de la reflexión de su propio conocimiento del objeto dentro del contexto donde éste va a enseñar. Mi pregunta es, a partir de tu propia experiencia, Gaby, ¿cómo puedo resolver o manejar la problemática de tener que cumplir con mi función académica desde el currículum y esta dista o difiere de mi función didáctica, es decir, desde mi quehacer docente? Bueno, muy interesante tu planteo y te agradezco mucho la presentación. Lo primero que se me ocurre pensar a raíz de tu consulta es que sería deseable que tanto los objetivos o los propósitos que tienen que ver con el currículum y con la parte académica coincidieran con los propósitos didácticos. Porque en definitiva, ¿qué es lo que pretendemos cuando damos clase, cuando enseñamos? Que los estudiantes aprendan. Esto lo contempla muy bien el modelo del triángulo didáctico, donde consideran interacción tanto a los profesores como a los estudiantes con el contenido insertos en un determinado contexto. O sea, las prácticas educativas son un escenario complejo donde interactúan estos tres actores de manera significativa. Entonces, bueno, habría que darle esta oportunidad de que coincidieran realmente. ¿Qué pasa con el currículum y las prácticas didácticas? Si ahí no coinciden, deberíamos trabajar sobre una selección del contenido, sobre decisiones didácticas que pudieran aunar estas dos perspectivas. Muchas gracias. Estimada doctora Lorenzo, agradezco el artículo que compartes para este foro del Seminario de Repensar la Bioquímica en su sesión número 30, el cual se titula El conocimiento pedagógico del contenido, el CPC, de los docentes, el cual nos invita a los docentes a aplicar los diversos modelos propuestos para que las clases de química no sean solo una explicación y una aplicación de recetas, sino estructurar todo un sistema de enseñanza-aprendizaje, lectura que marca en su bibliografía temas muy interesantes y de gran impacto que debemos emplearlos en la impartición de nuestras clases. ¿Nos podrías comentar acerca de los temas enseñar, enseñando o cómo la investigación debería convertirse en acción? Bueno, muchas gracias por la lectura y comentario del artículo. Antes que nada, una aclaración con respecto al nombre, ¿no? Conocimiento pedagógico del contenido. Se está trabajando mucho actualmente y a veces voy a referirme a este concepto como conocimiento didáctico del contenido, que es la nomenclatura que estamos adoptando últimamente, o PCK o PCK por las siglas en inglés de Pedagogical Content Knowledge. Con respecto
decía la maestra Verónica recién, que ella da fisiología ocular. Bueno, si ella estuviera formando profesores para enseñar ese contenido, debería organizar sus clases incluyendo estrategias didácticas, modelos teóricos, las formas de enseñar y de evaluar ese conocimiento de acuerdo a su experiencia, no únicamente dar los contenidos de fisiología ocular, ¿de acuerdo? Y el otro problema es que, o la otra parte de la pregunta venía vinculada a cómo esa investigación científica puede participar en la formación o en la actualización de profesores. Y sería deseable que los resultados de las investigaciones intervinieran de alguna manera, aportando ideas, aportando reflexiones, para precisamente poder repensar y reflexionar las prácticas, repensar, que es el verbo que han elegido ustedes para este seminario. Muchas gracias, doctora. Siguiendo con esta reflexión del quehacer docente dentro del modelo del conocimiento didáctico del contenido, CDC, o conocimiento pedagógico del contenido, el CPC, implica que se tomen decisiones que lo lleven a identificar las estrategias, precisamente la didáctica para enseñar. Estas se ejecutan de una manera especial, es decir, tendrán su propio sello, pero en el caso de profesores, en lo particular interinos, estoy enfocándolo en este caso para Sixmilpa Alta, que nunca han impartido una clase, es decir, desconocen la pedagogía, ¿cómo podrían cumplir o lograr los objetivos, tanto los propios como los planteados por la institución educativa en la que elaboran a partir de este modelo? Precisamente escuchaban la introducción, yo había reflexionado sobre las palabras de Juana María Sancho, que para enseñar no basta con saber la asignatura y no basta tampoco con saber enseñar. Entonces es cierto que los profesores nobles se enfrentan a una situación que es compleja. Entonces otra primera cuestión que tenemos que tener claro es que dar clases es una actividad compleja que no puede dejarse librada al azar o a las buenas intenciones de las personas que estén a cargo de un grupo de estudiantes. La otra reflexión que debemos tener en cuenta es que todo profesor o que llega a ejercer su actividad como docente ha transitado una experiencia escolar generalmente prolongada y entonces tiene un conocimiento previo sobre qué es enseñar, sobre cómo debe enseñarse la disciplina, lo que podríamos considerar una pedagogía intuitiva. Entonces, en base a esa experiencia, que en general es muy fuerte para la gran mayoría de los profesores, es a partir de ahí donde todos hemos comenzado a impartir nuestras clases. El desafío en la formación de nuevos profesores es, a partir de ese conocimiento previo, trabajar, reflexionar, aumentar ese conocimiento pedagógico del contenido. Dicho de otra manera, un docente, un profesor nuevo tiene un conocimiento pedagógico del contenido incipiente que debe ser luego desarrollado tanto a través de su práctica profesional como a través de una formación sistemática y rigurosa. Muchas gracias, doctora. Doctora Gaby, las palabras motivación, aprender, querer, aparecen constantemente en el material bibliográfico que nos brindas en el contenido del CPC. ¿Podrías hablarnos al respecto de qué relación tienen estas en la creación del conocimiento pedagógico del contenido? Sí, estaba pensando mientras escuchaba tu pregunta que hubo como diferentes épocas donde se trataba exclusivamente de los contenidos, por un lado, o en otras épocas hablar solamente de las estrategias pedagógicas utilizadas para la enseñanza. Y hoy, en esta línea de lo que decía recién, ¿no?, de la complejidad que tienen las prácticas educativas, es donde no pueden dejarse de lado estas otras emociones o sentimientos de las personas que están formando parte de esta actividad. Precisamente en el foro yo les adjunté un link que tiene que ver con una presentación que hizo Vicente Mellado, un investigador español, sobre emociones en enseñanza de las ciencias en el congreso que se hizo en Girona el año pasado, que me parece importante retomarlo. Y de hecho en el modelo del CPC están siendo revisadas estas
En el modelo fundamentalmente de Park y Oliver, que vi por las lecturas de las preguntas que había estado o había causado mayor impacto, donde aparece el concepto de autoeficacia del profesor. Entonces ahí la motivación está jugando un rol importante y se sabe que hay una relación entre las expectativas y las motivaciones de los profesores con el rendimiento académico personal del profesor, pero también con gran impacto sobre los estudiantes. Muchas es decir, un profesor, una cosita, que un profesor que confía y cree y está interesado en que sus alumnos aprendan, es más probable que lo consiga. Muchas gracias, doctora Gaby. Precisamente, siguiendo con esta parte emotiva, esta parte donde va esa intuición del docente, en el documento del CPC, una definición desde la química, menciona, doctora, que el docente tiene que conocer los elementos que constituyen este modelo. Uno de ellos precisamente es la de autoeficacia, que implica los sentimientos y las emociones del docente. Si este elemento se entiende como un catalizador, mi pregunta está enfocada específicamente al proceso de evaluación. ¿De qué manera puedo aplicar, en este caso yo, mi autoeficacia con la finalidad de determinar un valor al dominio del conocimiento sin que el proceso de ésta se modifique o pierda su objetividad? Bueno, la evaluación siempre es un tema conflictivo y está presente en toda práctica educativa con diferentes miradas, porque también depende si la evaluación es planteada desde los directivos del centro, los profesores o nos referimos a la experiencia de los estudiantes. De todos modos, otra cosa que deberíamos pensar es en que las evaluaciones, por más rigurosas que uno pretenda que resulten, siempre tienen algo de subjetivas, o dicho de otra manera, no pueden ser objetivas porque existe una selección sobre las preguntas, sobre cómo se valoran esas preguntas, entonces no puede ser objetiva, lo que no implica que no sea rigurosa o que no sea sistemática o que sea malintencionada. Esto no se relaciona con la objetividad o subjetividad de la pregunta. El tema es que existen instancias para reflexionar, para establecer los criterios que pueden ser considerados a la hora de planificar estas preguntas para ser incluidas en la evaluación. Entonces, una estrategia que puede resultar es clarificar cuáles son las intenciones, cuáles son los criterios de evaluación, tanto con los propios estudiantes como muchas veces ayuda a trabajar en comunidades de práctica, compartiendo con otros colegas las decisiones que uno toma respecto a la evaluación. Gracias, Gaby. Doctora Lorenzo, ¿nos podrías explicar a qué te refieres como amalgama entre el conocimiento disciplinario y el conocimiento pedagógico? Cómo no, el concepto de amalgama en realidad no es mío, fue acuñado por Lee Schulman, que fue el creador de este concepto del Pedagogical Content Knowledge, como les comentaba hace un ratito. Él es un pedagogo que se dio cuenta que entre tanta estrategia pedagógica había quedado afuera de la consideración los contenidos. Entonces él se imaginó o intentó que nosotros imagináramos esta íntima interrelación entre los contenidos disciplinares, pongamos por ejemplo química, biología, física, y las formas de enseñar esas asignaturas, los conocimientos pedagógicos, las estrategias didácticas, de una manera muy imbrincada, que sería un conocimiento nuevo al que él llamó precisamente conocimiento pedagógico del contenido. En el artículo que les adjunté, ustedes habrán visto que con Andrea, la doctora Farré, hemos propuesto un modelo que va más allá de esa amalgama, porque físicamente una amalgama es una mezcla homogénea entre un metal con mercurio. Entonces, uno podría en algún momento, como una mezcla, aislar y separar sus componentes. Nosotras pensamos que el conocimiento pedagógico del contenido es más bien un producto de la reacción entre el conocimiento pedagógico, el conocimiento disciplinario y el conocimiento del contexto. Y que una vez formado ese conocimiento pedagógico, no se puede descomponer en lo que era antes, porque ahora ya ese conocimiento ha sido transformado.
Muchas gracias, doctora. Precisamente con este concepto de amalgama y del objetivo que tiene el modelo, pues lo ideal es que los conocimientos se vuelvan prácticos, ¿sí? Que tengamos estos, que se vean, que tengan un impacto dentro de la sociedad, en este caso donde el alumno va a ejercer. Entonces el modelo CPC tiene un poder transformador, ya que impacta en la práctica. Los conocimientos son aplicados para resolver una problemática social. Por lo tanto, ¿cómo se pueden analizar a través de este modelo todos los resultados que se obtienen posterior a una unidad de aprendizaje para determinar en qué medida el alumno se apropió del conocimiento que manejamos dentro del aula y garantizar que éste lo aplicará en su práctica profesional? El modelo del CDC, efectivamente, como tú bien decías, tiene un importante impacto porque puede transformar las prácticas educativas. Fundamentalmente lo que aporta es un conocimiento que permite modificar o ampliar, ayudar a reflexionar a los profesores en servicio y además contribuir con la formación de nuevos profesores. Es de por sí un modelo que intenta comprender, describir, conocer la práctica del docente. Es un conocimiento profesional de los profesores. Entonces, lógicamente, no permite informar o garantizar mucho menos qué es lo que pasa con los estudiantes, porque no es un modelo que se enfoque específicamente en los aprendizajes de los estudiantes. Pero evidentemente uno infiere o supone que existe o debe existir algún tipo de correlación entre el conocimiento didáctico de los profesores y los aprendizajes de los estudiantes. Nosotras con Andrea estamos precisamente ahora llevando a cabo una investigación en donde tratamos de precisamente establecer esta correlación entre el CDC en uso de los profesores y la toma de apuntes, que es una práctica bastante extendida en el ámbito universitario, por los alumnos. Pero no les puedo adelantar más y como les decía fuera de cámara, me van a tener que invitar a otro seminario para que les cuente esos resultados. Claro que sí, doctora. Nosotras encantadas de tenerla las veces que usted desea. Nosotros somos los beneficiados en esto. Muchas gracias. Gracias. Doctora Lorenzo, ¿nos podrías ejemplificar una transformación del conocimiento erudito en un conocimiento enseñable o escolar? Bueno, en realidad todo lo que se enseña en un aula, en una institución educativa, es un conocimiento escolar. Es un conocimiento plenamente transformado, adaptado a ese contexto en particular. Les puedo comentar, precisamente en la tesis de la doctora Ferré de Andrea, ella indagó y buscó toda la parte del desarrollo histórico de la fórmula del benceno. No sé si hay muchos químicos por ahí escuchando, pero el benceno es un líquido, un hidrocarburo orgánico muy conocido, que se representa normalmente con un hexágono regular con un circulito en el medio. Hago las aclaraciones para los que no son del área de química. Y aparece actualmente en los libros de texto como la fórmula de Kekulé o la fórmula del benceno, como si eso toda la vida hubiera sido así. Y sin embargo, hubo 100 años o casi un siglo de discusiones entre diversos grupos de científicos, ya no solamente personas individuales, sino en grupo, donde se discutió y se debatió hasta que se pudo establecer una forma de representación consensuada como la mejor forma para representar a la estructura del benceno. Esto quiere decir que si uno sale del laboratorio de investigación donde se produce ese conocimiento, uno a lo mejor puede conseguir el conocimiento erudito participando de discusiones entre colegas científicos mientras desarrollan una investigación, entre un director de tesis y su tesista, y con suerte a lo mejor en algún seminario o congreso especializado, sino una vez que uno ya tiene que adaptar ese conocimiento a las normas editoriales para ser publicado como artículo, a las consideraciones aún mayores para publicarlo como un libro de texto, ajustados a los currículums, a los planes de estudio, y después a
necesidades y requerimientos particulares que tiene el conocimiento en ese lugar que uno lo pretende insertar. Muchas gracias, doctora. Y ahora A ustedes. pasamos damos inicio a la segunda parte de la sesión, en donde los participantes que se encuentran enlazados con nosotros en esta videoconferencia tengan la oportunidad para hacernos llegar sus preguntas. Hacemos la apertura al diálogo con las sedes conectadas por videoconferencia. Iniciamos con Six Milpalta. Six Milpalta. Buenos días, doctora Gaby. Sí, como siempre, felicitando por sus artículos muy interesantes. Mi pregunta dice, en base a su experiencia, ¿cómo podríamos nosotros implementar estrategias integrales e interdisciplinarias innovadoras con el CPC, donde se dé resolución a problemas y se desarrollen habilidades de pensamiento crítico y analítico en los estudiantes? Muchas gracias por los elogios y por la reflexión en las preguntas. No es fácil. Lo que nos ayuda el modelo del CPC es a conocer más sobre nuestras propias prácticas, y cuando digo nuestras me quiero referir a nuestra práctica personal, pero también a nuestra práctica con nuestros colegas que son aquellos que tenemos al lado o los que tenemos a la distancia, como en este caso, donde podemos intercambiar nuestras experiencias. Hay que profundizar. Ustedes vieron que el CPC, independientemente que uno adopte el modelo original de Schulman o el de Magnusson o el de Park y Oliver, se compone de estos diferentes tipos de conocimiento. Cada vez que un docente incremente alguno de esos conocimientos por un principio químico, como si fuera el principio de Le Chatelier, cualquier aumento de ese conocimiento particular va a impactar en el conocimiento del CPC. Y un mayor CPC nos va a habilitar un mayor número de estrategias, de preguntas, de analogías, de ideas que nos va a permitir ofrecerle a los estudiantes mayores oportunidades de aprendizaje, o las mismas pero de mejor calidad. No solamente un cambio en la cantidad, sino también en la calidad de esas actividades. Eso sería como un primer gran paso para propender a una mejora de nuestra enseñanza. Muchas Bien. gracias, doctora. Damos paso a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, por favor recordándoles que den su nombre completo y la academia a la que pertenecen. Biológicas. ¿Tenemos a alguien enlazado en biológica? Sí, ahí está. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros, en biológica? Adelante. Ya sí está bien. ¿Sí nos escuchan? ¿Sí? Sí. Buenos días, mi nombre es Verónica Osorio, soy de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Mi inquietud es cómo le han hecho en las instituciones en las que usted participa para que el docente de alguna manera conozca esta técnica y pueda mejorar sus clases. Muy interesante y oportuna tu pregunta. Básicamente en la Facultad de Farmacia y Bioquímica donde yo trabajo hay una estrategia doble, podríamos decir, que incluye, por un lado, la capacitación gratuita para todos los docentes en lo que se denomina carrera docente de la facultad, que se realiza absolutamente sin ningún costo por parte de los docentes. La única condición es que pertenezca a la institución y que se encuentre activamente, o sea, siendo un docente activo de la facultad, y incluyendo este programa de capacitación docente con un valor importante en los concursos docentes, es decir, en los mecanismos que tiene la institución para otorgar el cargo o esa función docente.
si bien la carrera no es obligatoria, el hecho de tenerla mejora sustancialmente los antecedentes de la persona y la posiciona en un mejor lugar para aspirar a su cargo docente. Con este doble juego, exigir a la vez que uno le da, porque no se puede exigir lo que la persona no podría tener de otra manera, pero dando y exigiendo a la par, se consigue poner a disposición de estas personas, de estos docentes, de instancias de reflexión, de bibliografía, de capacitaciones, que lo van a ayudar lógicamente a construir e incrementar su CPC. Gracias. Ahora le damos paso a Sisimar La Paz. Adelante, por favor. ¿En dónde? Con eso, pero yo puedo hablar. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Sí. la escuchamos, maestra. Oh, sí. Con respecto al PCK, ¿qué se hace con estos procesos? En la formación docente, ¿cómo puede orientarnos en las tecnologías? Bueno, como les comentaba, el CPC es un conocimiento complejo que se caracteriza por estar compuesto por diferentes ingredientes o elementos, pero básicamente, retomando el modelo de Schulman, tenemos el conocimiento de la disciplina, o sea, para enseñar química hay que saber química, para enseñar biología hay que saber biología, y así con todas las asignaturas. Un conocimiento del contexto, porque no es lo mismo enseñar la asignatura que sea en las diferentes escuelas allí en México. Si de repente cualquiera de ustedes tuviera que venir a impartir clase a mi universidad, deberían tratar de enterarse cuáles son las condiciones, los reglamentos, las costumbres, la cultura de la institución en donde uno pertenece. Entonces, no solamente hay que saber la asignatura, sino moverse y desempeñarse en la institución a donde uno le toca, según el nivel educativo también hay que considerarlo, y estrategias pedagógicas para enseñar esos contenidos. Entonces, uno puede pensar que las nuevas tecnologías forman parte o están en el mismo lugar que las viejas tecnologías. Así como docentes podemos hablar del uso de la pizarra, de las fotocopias, de los libros de texto. Mi posicionamiento personal es que las tecnologías tienen que estar incluidas ahí. ¿Cómo usar la tecnología? La tecnología es un vehículo, una herramienta que nos permite enseñar nuestras asignaturas. No tiene que convertirse en un objeto en sí mismo, a menos que lógicamente sea una carrera tecnológica que involucre, no sé, las videoconferencias o ese tipo de cuestiones. Lo que sí tengo que saber como docente es a utilizar esa tecnología de una manera adecuada a los contenidos de mi asignatura y el contexto con mis alumnos, de una manera para que resulte oportuna y eficiente. Sí, en el caso de química, que tenemos que, en todos los niveles hay una parte práctica, Sí. que tenemos pues que usar nuestros sentidos, oler y todo eso, ver las coloraciones de los reactivos y, entonces, ¿cómo las tecnologías, algunas no van a poder ser solo a distancia? Bueno, ese es un tema que está siendo debatido actualmente a niveles más filosóficos, si se quiere, de enseñanza de la química, donde uno se pregunta si realmente las prácticas que pueden hacerse empleando las nuevas tecnologías
Con respecto a los olores, por ejemplo, es una tendencia de los químicos, una deformación profesional que está tratando de que se evite, porque sabemos que no hay que estar metiendo la nariz, porque las sustancias pueden ser muy tóxicas, entonces toda la parte de seguridad se está teniendo muy en cuenta actualmente en todo el mundo. Lo mismo se está revisando a nivel de química, las prácticas de laboratorio, no solo la seguridad de las personas que están trabajando en el laboratorio, sean estudiantes o alumnos, sino la seguridad ambiental, qué tipo de reactivos se utiliza. Se está tratando de desarrollar metodologías menos tóxicas, metodologías menos dañinas para el ambiente, todo lo que se conoce como green chemistry, ¿no? Tendiente a disminuir todo lo que tiene que ver con contaminación. Ahora, para ver coloraciones, para modificar variables y poder hacer predicciones, para eso se puede utilizar perfectamente un video o algún tipo de presentación utilizando tecnologías. Y lo que se está tratando de desarrollar ahora, y se lo está haciendo más que nada para el caso de medicina, y a lo mejor la maestra Verónica nos puede ayudar en el caso de óptica, que son esos juegos, a lo mejor PlayStation 3 o tipo Wii, donde uno mueve las manos en la vida real, digamos, y eso se traduce en un movimiento al interior del video. Yo no soy experta en esto, les aclaro, pero bueno, este doble juego o estas posibilidades que nos brindan este tipo de tecnologías, si bien no está totalmente difundido ahora en la enseñanza, seguramente va a impactar en algún momento, porque de hecho muchos cirujanos operan mirando en realidad un monitor y no mirando al paciente que está en la sala de cirugía. Creo que ahí hay un gran potencial, mucho por trabajar y mucho por aprender. Gracias, maestra. Bien, ahora le damos paso a la UPI Zacatecas, recordándoles por favor que nos den su nombre, la academia a la que pertenecen. Contamos con su aportación. Gracias. Adelante, UPIS. ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Hola, buenos días. Me llamo Pamela del Río y los saludo desde el ICN Zacatecas. Y mi pregunta para la doctora Gaby es, pues que de acuerdo a su experiencia personal y pues como investigadora, ¿qué recomendaciones nos puede hacer pues a todos los docentes pues para mejorar día a día con nuestra práctica educativa, considerando pues todos estos elementos del modelo? Creo que desde mi experiencia y si me permiten el atrevimiento, el mejor consejo que les puedo dar es que sean siempre buenos alumnos. Un profesor que no esté dispuesto a seguir aprendiendo a lo largo de su vida no tiene posibilidades de mejorar, de crecer. Así que mi consejo es, sigamos siendo estudiantes. Muchas gracias. Y ahora damos paso al CICIT número 6, Miguel Otón de Mendizábal. Tiene la palabra. A ver si se conecta. Bueno. Sí, CICIT 6. Sí. Adelante, sí, buenos con su días. aportación. Buenos días. Soy la profesora Ana Carolina Cárdenas García. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Del CECIT 6. Y me gustaría que me diera un ejemplo en lo que menciona de enseñar enseñando, que sería un modelo para nuevos profesores. Para profesores que no son tan nuevos, ¿cómo podríamos aplicar este modelo? Cuando los profesores asisten o participan en cursos de capacitación o hacen posgrados,
los docentes que están a cargo de esa formación deberían poder aplicar ese modelo. El ejemplo burdo que suelo poner, uno no puede ir a dar clase explicando, por ejemplo, hoy vamos a ver la clase participativa, tomen nota, 2 puntos y les voy a dictar. Entonces, si yo quiero o quiero enseñar sobre trabajo en grupo, debo hacerlo trabajando en grupo con mis alumnos. Así estos alumnos sean profesores con 25 años de experiencia. De poner al docente en situación de alumno en ese curso y poder desplegar las estrategias que uno dice que deberían usarse en ese contexto en particular, para enseñar química, física, biología o lo que haga falta. Predicando con el ejemplo sería. Ok, muchas gracias. Bien, y por último le damos la palabra al SEC Campeche. Adelante, por favor. Buenos días a todos, mi nombre es Carmen Cubillas, pertenezco al área o al Departamento de Educación Continua. Agradezco a la doctora Gaby el que nos comparta sus conocimientos y experiencias. Mi pregunta se complementa un poco con lo que planteó el colega de CECIMAR y los colegas de CECIL 6. El Instituto Politécnico Nacional tiene áreas específicas destinadas a la formación y capacitación del docente. A mí me gustaría, doctora, que nos compartiera o nos pudiera recomendar qué aspectos o qué estrategias de capacitación son importantes para implementar el modelo CPC. Como estrategia, a mí me parece que hay básicamente 2 acciones que los alumnos, los estudiantes eternos, como digo que somos los profesores, debemos ejercitar, que son la lectura y la escritura. Creo que todos los profesores tienen la obligación de mantenerse actualizados a través de la lectura, no solo de cuestiones relacionadas con su disciplina en el sentido más estricto, si soy química leo artículos de química, sino fundamentalmente lecturas que tengan que ver con la enseñanza de la disciplina que enseña. Entonces, leer y aprender resulta fundamental para aumentar esto que decíamos. Si yo incremento mis conocimientos sobre química, si incremento mis conocimientos sobre enseñar química, estoy indefectiblemente modificando y aumentando mi conocimiento didáctico del contenido. Es decir, mi conocimiento didáctico sobre cómo hago para enseñar mi disciplina a mi grupo de alumnos en este contexto particular. Y la otra actividad que deberíamos implementar es la escritura. Poner sobre papel nuestras ideas, sobre nuestros pensamientos, esto nos va a permitir organizar nuestra propia práctica, poder repensar sobre ella, reflexionar sobre nuestra práctica después de haberla hecho. Porque uno, pasado cierto tiempo o al otro año, cuando tiene que volver a impartir la misma temática, no es capaz de recordar bien qué dificultades o cuáles fueron los puntos fuertes de su clase, qué ejemplos sirvieron con los estudiantes, cuáles ejemplos no resultaban tan interesantes. Entonces, poder llevar un registro de lo que uno hace, así como hacen los científicos que anotan sus experimentos en un cuaderno de laboratorio, los profesores deberíamos registrar nuestras experiencias, nuestros datos después de cada clase. Y no solamente este diario, sino además poner a disposición de nuestros colegas, de nuestros pares, aquellas experiencias que han resultado exitosas. Y esto significa poder publicar ese conocimiento que hemos producido en el marco de nuestro salón de clases. Es decir, invito a todos aquellos profesores que hayan desarrollado, que hayan implementado alguna actividad que haya sido innovadora en algún aspecto, que haya dado buenos resultados, que ustedes crean que sus alumnos aprendieron mejor con esa manera de organizar ese contenido. Bueno, si eso se publica a través de las revistas, y aquí estaba en la introducción y voy a hacer el comentario obligado,
por ejemplo, la revista de Educación Pública que dirige el doctor Anthony Garbes, que participa también con ustedes en el seminario Repensar, él dice que esa es la mejor revista del universo. Entonces pueden publicar en la mejor revista del universo, que está ahí en México, o en la segunda mejor revista, que esa es la que dirijo yo, estoy editando y editamos aquí en Buenos Aires, para el caso de los títulos. Ahí o en cualquier revista, ¿no? En México hay muchísimas, donde ponen en común estas experiencias. Parece que estos dos mecanismos son claves para mejorar nuestro propio CPC y para contribuir en la formación del CPC de nuestros padres. La participación de los foros en las sesiones es muy importante. Vemos que hay muchas inquietudes y así como lo decía, doctora, independientemente de tener un año, 15, 20, hasta incluso más de 30, de estar en este campo, en este quehacer docente, pues siempre tenemos la inquietud de estar aprendiendo. Creo que parte importante, ¿no?, para este mismo proceso que nos estás compartiendo. Por lo tanto, la participación en los foros de las sesiones es muy importante. Entonces vamos a continuar con preguntas que nos hicieron llegar a través de los mismos. Es así como el maestro Juan Pedro Olivares Nava, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, nos dijo: hola Gaby, qué gusto contar con tu participación una vez más. Mi inquietud es esta: ¿de qué manera se puede lograr que la transposición didáctica utilizada por los docentes en el nivel medio superior, es decir, en el bachillerato, y el nivel superior sean congruentes y secuenciales en beneficio de los alumnos que pasan por este cambio? Gracias y saludos. Bueno, estuve viendo y participando y agradezco a todos los que han mandado sus preguntas al foro. Supongo que va a seguir abierto un poquito más y voy a seguir participando con el foro. Ahora, es muy difícil poder garantizar o analizar cómo va a impactar en el aprendizaje de los estudiantes el hecho de la transposición didáctica. Hay transposiciones que ya están sustanciadas, que son, por ejemplo, las que aparecen en los libros de texto, y después quedan las otras que cada uno de nosotros realiza cuando está solo frente a su grupo de estudiantes. Y ahí es muy difícil porque no existe una supervisión, una discusión. Muchas veces el docente inventa ejemplos, hace analogías de manera creativa. Entonces ahí hay un amplio panorama para trabajar, para ser investigado, y la forma en que podemos estar medianamente confiados en que un profesor va o no va a cometer errores o distorsiones graves con respecto al conocimiento original, será que el profesor sea un profesor bien formado, un profesor que lea, un profesor que escriba, un profesor que se preocupe por su formación y que reflexione permanentemente y que sea consciente y se dé cuenta que si hay alguna cuestión que no sabe o que amerita ser investigada con mayor profundidad, lo haga, ¿no? Que sea un profesor que esté interesado permanentemente por mejorar su práctica. No un profesor que no se equivoque, porque todos nos equivocamos. Lo importante es que si nos equivocamos, sepamos aprender de nuestros errores. Sí, bien. Una última pregunta. Jackie Rebollo nos dice si participamos de la conceptualización de Schulman acerca del CPC como un sistema interactivo en el cual se afectan mutuamente los siguientes elementos: formas de representar y formular los tópicos específicos para hacerlos comprensibles a los estudiantes, conocimiento de las dificultades, concepciones alternativas, estrategias de enseñanza. La pregunta sería: ¿qué relación tendrían entonces el conocimiento de las estrategias pedagógicas y el conocimiento pedagógico del contenido para permitir al maestro transformar el conocimiento de la disciplina en un conocimiento enseñable y comprensible por el estudiante? Justamente esa es la riqueza que tiene el modelo de Schulman, que considera estos actores que yo les comentaba al principio del triángulo didáctico, ¿no? Contenidos, alumnos
casualidad que estén esos estudiantes y no debería ser casualidad las estrategias que utiliza el docente para enseñar. De esta manera, así como saber más del tema, saber más química, va a ayudar a que yo pueda explicar mejor mis clases de química, porque sé más química. También saber cuáles son los desarrollos evolutivos de mis estudiantes, sus intereses, sus preocupaciones. También van a incidir en las estrategias y en los modos en que yo organice mi clase de química. No es lo mismo, probablemente, enseñar química a un grupo de bachillerato que piensan seguir carreras relacionadas con lo humanístico, con el derecho, con la cultura, y enseñar química en una carrera de ingeniería química. Entonces, esas consideraciones, si bien el contenido probablemente es el mismo, dicho desde el punto de vista popular, las estrategias, los enfoques, los para qué estoy enseñando ese contenido, ahí hay una variación y como docente debería atender a esas funciones. Bien, doctora, tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué herramientas utilizar considerando el poco tiempo de que disponemos para la enseñanza de ciencias y este resulte altamente formativo para el alumno? Por parte del doctor Fernando Molotla de la Rosa. Qué pregunta, qué desafío y qué difícil que es la respuesta, porque en realidad existen como dos grandes modelos, uno en cada punta de un continuo. Damos todo lo que está en el plan de estudios, porque está en el plan de estudio y me obligan, y entonces damos, ¿no? Y el verbo es dar, porque en realidad yo doy, pero no sé si los demás lo reciben. Es decir, no puedo garantizar que mis estudiantes aprendan. Yo puedo organizar mi clase y decir muchas cosas, bueno, yo lo dije. En el otro extremo estaría disminuir de manera importante el número de contenidos, trabajar más en profundidad, asegurarnos que los alumnos tienen oportunidades de pensar, de reflexionar, de equivocarse. Obviamente esa otra metodología, esta estrategia de trabajar con problemas abiertos, con preguntas, trabajos en grupo, lleva necesariamente más tiempo de clase. No hay nada más rápido que hacer que una buena clase expositiva. Entonces, entre estos dos extremos, uno debería tratar de encontrar el equilibrio o el punto en ese continuo donde mejor se adecue a las condiciones del contexto. No es fácil y ahí queda pendiente la agenda educativa una reflexión sobre los planes de estudio. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta que nos está compartiendo la maestra Cintia Pamela del Río Galván nos indica que el modelo hexagonal del CPC propuesto por Park y Oliver parece ser el más completo, pues involucra varios dominios que no consideran los otros modelos. Tomando en cuenta que somos seres integrales, ¿de qué manera podría incluirse el aspecto afectivo en dicho modelo? Bueno, precisamente ahí en el foro yo les adjunté y les comentaba al principio sobre la conferencia de Vicente Mellado. Vicente es un profesor español que está trabajando precisamente con el tema de las emociones y la afectividad. Otro investigador altamente reconocido es el amigo de todos nosotros, el doctor Andoni Gaddis de la UNAM, que también está trabajando, es como el paladín del PSK en América Latina y realmente ha incorporado ahora cuestiones relacionadas con la afectividad. Y voy a hacer un anuncio, así tienen la primicia y la novedad. Está efectivamente en prensa el libro que escribimos con Andoni Gaddis, con Vicente y otros investigadores iberoamericanos, también participan portugueses y brasileros, relacionados con el estudio del CPC en Iberoamérica. Es una obra que hacía falta, que veníamos discutiendo desde hace mucho, porque hay mucha bibliografía en inglés, pero convengamos que nuestra idiosincrasia iberoamericana, no todos los docentes tienen
le avisaré a las maestras y en especial al ingeniero Víctor Hugo Luna, que aprovecho para enviarle un saludo, cuando ya esté esta obra a disposición de todos. Yo les adelanté el primer capítulo del libro, ahí tienen un índice donde pueden consultar con más profundidad sobre los diferentes temas que abordamos, pero creo que va a ser de interés para todos porque nos identifica como región y bueno, y describe nuestras problemáticas. Y la afectividad es un tema importante para la cultura iberoamericana y así la consideramos y está incluida en este trabajo. Bien, gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Mercy Lili Peña Morales, en donde nos cuestiona cómo se relacionan los dominios, el modelo del CPC en la obtención del producto y cómo podemos identificar los dominios en la práctica de la enseñanza. Si el CPC es una reacción química, ¿es posible plantear esta interrogante? Segundo, tenemos 10 minutos. Aquí me están informando que tenemos 10 minutos, así que intentaré ser breve. Es complejo y estamos tratando de juntar, de recabar mayor evidencia empírica que dé sustento o que trate o que explique de mejor manera las interrelaciones entre los diferentes componentes que integran el modelo del CPC. Así que, bueno, seguimos trabajando con eso. Lo importante es que ustedes se vayan con una idea que es un modelo que resulta efectivo tanto para la formación de los profesores nuevos como la capacitación de los profesores en servicio, que es un tema que se está investigando actualmente, por lo tanto puede haber muchos cambios, idas y vueltas, es un tema que está en permanente debate y que esperamos que continúe así. Y bueno, nos vamos a mantener en contacto a través de diferentes bibliografías, artículos, que esperemos que sean de utilidad para todos. Bien, lamentablemente el término de nuestra sesión ha llegado. Sin embargo, invitamos a la doctora Gabriela a que nos apoye en dar respuesta a las preguntas que se publiquen en el foro. Nos despedimos no sin antes pedirle de la manera más atenta a la doctora Gabriela que nos brinde una breve conclusión a lo aportado en esta interesante sesión. Bueno, una vez más agradezco la oportunidad de participar con ustedes. Siempre me admira las ganas de aprender, de participar. Me emociona esto de estar en diferentes lugares y todos a la vez pudiendo debatir sobre estos temas que son de interés para todos y en especial destacar que docentes en la universidad o en centros universitarios también se preocupan y tienen ganas de mejorar a este respecto. Así que los felicito, me parece que soy una ferviente admiradora de los seminarios Repensar, de todas sus variaciones. Les deseo la mayor de las fortunas y que continúen en esta línea. Espero verlos pronto y seguimos discutiendo estos temas en el foro, que me parece que es un espacio excelente para seguir debatiendo cuestiones a lo mejor más puntuales. Invito a que me escriban preguntas, si necesitan alguna bibliografía o alguna cosa más, lo charlamos por ahí. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctora Gabriela Lorenzo. Nada más decirle que pues el Instituto Politécnico Nacional estará siempre satisfecho de tenerla con nosotros, participando en estos foros. Es muy grato, es la primera vez que estoy en contacto con usted, es muy grato. Muchísimas gracias por su aportación. Gracias, Ana María. Gracias. Así como a todos ustedes que nos han acompañado en esta transmisión y a través de sus aportaciones en el foro. Les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen con sus participaciones en las próximas sesiones de los Repensares, que sería la sesión 31 del seminario Repensar la Bioquímica para el miércoles 27 de agosto, con el tema Trabajos prácticos apoyados con TIC, la sesión 30 del seminario Repensar la Cultura Financiera, el miércoles 13 de agosto con el tema La estadística en la cultura financiera en México, la sesión 70 del seminario Repensar las matemáticas, el miércoles 20 de agosto con el tema El problema didáctico y filosófico de la desaxiomatización de las matemáticas,
y nuestra sesión 5 del seminario Repensar la Física el martes 26 de agosto con el tema El desarrollo de la física médica en México. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenos días, México. Buenas tardes, Argentina. Hasta luego. Adiós. Gracias.